Bueno chicos, espero estén muy bien. Aquí Rafael nuevamente con la parte 3 del solucionario del examen eliminatorio de la categoría intermedia del año 2019. Bueno chicos, en esta parte, haciendo un pequeño recopilatorio de lo que estuvimos viendo en la parte 2, en las soluciones de acá estuvimos trabajando un poco acerca con mezclas, estuvimos viendo propiedades de mezclas, los tipos de mezclas que existen. Luego pasamos un poco con la parte de solubilidad, hicimos cálculos con solubilidad. Después estuvimos estudiando un poquito acerca de los coloides, las propiedades de los coloides y los tipos de coloides que existen. Seguidamente estuvimos trabajando con la parte de métodos de separación, todos los métodos que existen, cuál es la factibilidad en cada uno de estos métodos, cositas en las que tenemos que fijarnos para poder identificar que este método es adecuado para realizarlo. Y ya por último estuvimos trabajando un poco acerca de lo que son las propiedades de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Estuvimos trabajando con las familias, los grupos, los periodos, y culminando con esto estuvimos con lo que sería el cálculo de los números de valencia, ¿de acuerdo? Todos los métodos, las herramientas que tenemos para realizar y solucionar estos incisos. Ahora chicos, en esta parte 3 vamos a seguir un poquito con la misma línea inicialmente de las propiedades de la tabla, ¿de acuerdo? Vamos a tratar un poco acerca del número másico, el número atómico, vamos a ver las partículas que se encuentran relacionadas con estos términos, con estos números, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito de cálculos con esto. Ya terminando con esto vamos a seguir o vamos a pasar con lo que es el tema de radioactividad, ¿de acuerdo? Vamos a definir qué es un isótopo radioactivo, vamos a ver qué son isótopos, vamos a ver los tipos de radiaciones que existen, cálculos con el tiempo de vida media, ya vamos a ver la definición de este concepto. Y ya por último vamos a pasar con lo que es clasificación de compuestos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la nomenclatura, tanto en el sistema Stock como en el sistema esquemático y propiamente la clasificación de compuestos, ¿de acuerdo? Entonces chicos, espero que este video sea beneficioso para ustedes, que sea de ayuda y sin más, pasemos a ello. Pues muy bien chicos, entonces como ya les venía mencionando, les comenté al inicio, esta sería la parte 3 de la solución del examen eliminatorio de la categoría intermedia del año 2019. Entonces chicos, para esta parte lo que vamos a estar trabajando un poquito son las definiciones, como ya les comenté, un poco de teoría atómica, radioactividad, un poco de manejo de elementos, compuestos, algunos calculitos con estos. Entonces pasemos entonces con la primera de las preguntas para no perder mucho tiempo. Entonces esta pregunta es importante que la entendamos porque es fundamental para el entendimiento que nosotros deberíamos de tener respecto a lo que es el átomo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta nos dice, las partículas que están presentes en el núcleo atómico son, y aquí nos ponen diversas opciones, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen electrones, protones y neutrones esencialmente. Entonces chicos, recordemos que la teoría que viene detrás de la aceptación del átomo como partícula indivisible o como la partícula fundamental que constituye la materia, fue todo un proceso, ¿verdad? Entonces fue un proceso largo donde hubo muchos científicos que tuvieron descubrimientos bien importantes para poder dar con lo que hoy conocemos como el átomo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la partecita de arriba a la derecha, como pueden ver, tenemos una representación gráfica bastante acertada de lo que entendemos hoy como lo que es el átomo, ¿de acuerdo? Entonces vean que en el átomo hay diversas partes. Tenemos una parte central, ¿de acuerdo? Esa parte central nosotros la conocemos como el núcleo atómico, ¿de acuerdo? Y en el exterior del núcleo atómico tenemos lo que se conoce como la nube electrónica, ¿de acuerdo? La nube electrónica es una zona en donde los electrones de un elemento, ¿de acuerdo? O de una constituyente de materia se encuentran principalmente, ¿de acuerdo? Hay mucha teoría detrás, estos electrones no están en una única zona, sino que se dividen en subniveles, pero lo importante aquí es saber que en esta nube electrónica precisamente se ubican los electrones, ¿de acuerdo? Y la zona de la nube electrónica es diferente a lo que sería el núcleo atómico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro eso, porque como la pregunta nos está hablando del núcleo atómico, nosotros no podríamos decir que los electrones se encuentran aquí, puesto que este está externo al núcleo. Dentro del núcleo, principalmente lo que nosotros encontramos son protones, ¿de acuerdo? Y neutrones. Protones son partículas con carga positiva, ¿de acuerdo? Tienen la carga contraria a la del electrón
y los neutrones son partículas sin carga, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta, basándonos en esto, sería la opción B, protones y neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos muy en claro esto, chicos, porque es bien importante que tengamos claro, que entendamos bien cómo es la división del átomo, ¿ok? Entonces, con esta pregunta rapidita, lo que vamos ahora a pasar es a ver un poquito de la parte de cómo entendemos esta constitución del átomo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les mencionaba, la siguiente pregunta que viene acá sigue relacionada con el átomo, pero ahora más con los constituyentes que están relacionados más con la tabla periódica propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta nos dice: los datos que completan correctamente el siguiente cuadro para el carbono 14 son, y nos viene una tablita, ¿de acuerdo? Vean que en esa tablita nos mencionan el carbono 14. Recordemos que carbono 14 es un isótopo del carbono, porque el carbono esencialmente tiene carga de más 12, ¿de acuerdo? Una carga de 12 daltons, pero aquí tiene 14. Esto quiere decir que su número másico está variando, pero bueno, ya vamos a ver eso. Entonces vemos que la tablita nos viene un A, viene un Z, número de protones, neutrones y electrones. Y nos están pidiendo que determinemos la cantidad, o bien el número Z, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, recordemos que en la tabla periódica nosotros tenemos una representación bastante aceptada en cuanto a los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que en un elemento la representación que se da genérica es con una X, en donde en la parte superior izquierda de ese elemento vamos a encontrar lo que es el número másico, o sea, el que representa la masa que tiene el isótopo más abundante de ese elemento, y en la parte inferior izquierda vamos a encontrar su número atómico, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos acá, tenemos nuevamente una representación del átomo, y estas dos cositas se encuentran relacionadas. ¿De qué manera? Bueno, en primera instancia, el número Z, que definimos como número atómico, ¿de acuerdo?, está directamente relacionado con la cantidad o el número de protones que posea un elemento, ¿de acuerdo? Entonces, el número Z siempre va a ser igual a la cantidad de protones, ¿de acuerdo? La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el número A, conocido como número atómico, ¿de acuerdo?, va a ser igual al número Z, o bien la cantidad de protones, porque ya dijimos que eran una igualdad, más la cantidad de neutrones que existan en el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos cositas son bien importantes. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos hacer cálculos sencillos, donde con diferentes variables que nos estén brindando, hacer un despeje facilito y encontrar lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en estos dos, lo primero que tenemos que ver es, ok, nos están pidiendo el número Z, el número atómico, ¿de acuerdo? Dijimos que era igual a la cantidad de protones. Si nosotros identificamos en la tablita que nos están dando, vemos que este isótopo de carbono 14 tiene un total de 6 protones, ¿cierto? Entonces, si tiene un total de 6 protones y dijimos que el número atómico es igual al número de protones, quiere decir que el número Z sería igual a 6, ¿cierto? Porque, por lo que dijimos, que Z es igual al número de protones. Por otro lado, el número A, que es el número másico, dijimos que era la suma de Z, el número atómico, más el número de protones. Entonces, si A es igual a Z, y dijimos que Z era 6, más el número de neutrones, que ese no lo conocemos, pero nos lo están pidiendo. Ahora, chicos, noten que el número A nos lo están brindando acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es sustituirlo y decir que 14, que es el número másico, es igual a 6 más el número de neutrones. Si nosotros hacemos un despeje rápido de
los neutrones, vemos entonces que n, representémoslo de esta forma, sería igual a 14, que es el número másico, menos 6, que es el número atómico. Si hacemos esa resta, nos da un resultado de 8. ¿De acuerdo? Entonces, ya encontramos también el número de neutrones. Solo nos queda encontrar el número de electrones. Entonces, para encontrar el número de electrones, tenemos que recurrir a una de las definiciones o otra de las igualdades con las que contábamos, ¿de acuerdo? Y esta nos dice que la carga es igual al número de protones menos el número de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga funciona tanto para elementos como para iones. Entonces, si nosotros vemos esto, para el que nos están brindando acá, que es el carbono 14, el carbono 14 es un isótopo de carbono. Este no tiene ninguna carga, por lo tanto, al tener una carga neutra, esta va a ser igual a 0. Si nosotros hacemos la sustitución de esto, nos daría que 0, que es la carga, sería igual al número de protones menos el número de electrones. Si nosotros hacemos un despeje rápido, nos daría que el número de protones es igual al número de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esto, ya habíamos definido que el número de protones era 6. Por lo tanto, el número de electrones va a ser igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo resaltamos, vemos que de inicio Z es igual a 6, o sea, el número atómico es 6. N dijimos que era igual a 8 y ahora el número de electrones es igual a 6. Si nos vamos a las opciones, vemos entonces que la respuesta correcta a este enunciado sería la opción C. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro. Las importantes que debemos de recordar o aprendernos son que Z es igual al número de protones, que A, el número másico, es igual al número atómico más el número de neutrones y que la carga es igual al número de protones menos el número de electrones. ¿De acuerdo, chicos? Con esto podemos hacer todos los cálculos que hayan. Nada más tomar en cuenta que si nos estuvieran dando iones, ya nosotros tendríamos que considerar la carga de ese ion. Como aquí estábamos trabajando con un átomo neutro, no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos ahora con el siguiente enunciado. El siguiente enunciado nos dice: con la información suministrada para el siguiente catión, indiquen las opciones el número de neutrones presentes. Entonces, veamos que nos están pidiendo el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, con las relaciones que encontramos antes, vamos a hacer este cálculo. Primero, recordemos que dijimos que Z, que era el número atómico, es igual al número de protones, ¿ok? Que A, que era el número másico, es igual al número atómico más los neutrones. Y bueno, también teníamos el de la carga, que era la carga es igual al número de protones menos el número de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos están dando aquí? De la representación que nosotros vimos antes, chicos, vemos que lo que tenemos acá es un ion del elemento plomo. ¿De acuerdo? Recordemos que el símbolo Pb representa el plomo. Este plomo que está acá, lo primero que tenemos que notar es que tiene una carga. En la representación anterior nosotros no lo vimos, chicos, pero usualmente la carga se encuentra en la parte superior derecha. ¿De acuerdo? Entonces veamos que este plomo tiene una carga de más 2. Ahora,
Recordemos, chicos, que en la parte superior izquierda se encuentra el número másico. Entonces, para este plomo con carga más 2, su número másico es de 207 y el número atómico que se encuentra en la parte inferior derecha es de 82. Entonces, tomemos en cuenta estos datos, apuntémonos. Dice entonces que Z, que es el número atómico, es igual a 82, A, que es el número másico, es igual a 207 y que Q de carga, ¿de acuerdo?, es igual a más 2. Entonces, con esto tenemos que encontrar el número de neutrones. Si nos vamos a las ecuacioncitas que nos están dando, nosotros vemos entonces que Z era igual al número de protones. Esto quiere decir que este elemento, o este ion, perdón, tiene un número de protones igual a 82, igual que el número atómico, ¿cierto? Luego dice que A, que es su número másico, es 207. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, vemos que 207 es igual a Z, que Z es el número atómico, igual a 82, más N, que N sería el número de neutrones. Ya con esto, chicos, nosotros podríamos hacer el despeje para encontrar el número de neutrones en este ion. Entonces, si hacemos el despeje de N sería igual a 207 menos 82. Si nosotros hacemos la resta de esto, nos daría que el resultado es de 125. Por lo tanto, este ion de plomo más 2 tiene una cantidad de 125 neutrones. La respuesta correcta a este enunciado sería entonces la opción B, 125. ¿De acuerdo? Entonces vean, chicos, que tanto la pregunta anterior, la 42, como la 43, se relacionan con los cálculos de el número de protones, neutrones, electrones y carga de los elementos o iones. ¿Ok? Entonces, pasemos ahora con la siguiente pregunta, la pregunta 44, que nuevamente se relaciona con esto que venimos viendo y nos dice: el isótopo de carbono 14 tiene una vida media sorprendente de 5.730 años, siendo muy utilizado para la dotación de especies orgánicas. Se sabe que el carbono 14 tiene 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones, por lo que su valor de número atómico y número másico es... Entonces nos están preguntando por el valor de Z, el número atómico, y por el valor de A, el número másico. Entonces recordemos, chicos, nuevamente las ecuacioncitas que vimos antes. Z era igual al número de protones y A, el número másico, es igual al número atómico más el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, ya con estos dos nosotros podríamos resolver lo que se nos pregunta. Lo primero, identifiquemos qué nos están dando. Dicen que para este carbono 14, que si lo recuerdan, en la pregunta 42 lo estuvimos viendo, este tiene 6 protones, tiene 6 electrones y 8 neutrones. Si nosotros apuntamos esto, P, que representa los protones, sería 6. El número de electrones sería igual de 6 y el número de neutrones sería de 8. Si nosotros sustituyéramos esto, tomáramos en cuenta estos valores, vemos que Z, al ser igual que el número de protones, tendría un valor de 6, ¿cierto? Y que A, que es Z más N, si sustituimos, nos da que A es igual a 6, que es el número de protones, más 8, que son el número de neutrones que tenemos acá. Si nosotros hacemos el cálculo de esto, nos da un valor de 14. Por lo tanto, tomando en cuenta que Z es igual a 6 y A es igual a 14, la respuesta correcta a este enunciado sería la opción B. ¿De acuerdo? Ven que esta fue muy rápida porque ya teníamos o ya hicimos el cálculo antes en la tablita.
Entonces, chicos, pasemos ahora con la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente. El bromo, y nos dice que su masa atómica es de 79,90 UMAS. Ahora la UMA, que en ese momento se conocía como la unidad de masa atómica, ya no es utilizada. Ahora lo que se utilizan son los Daltons, ¿de acuerdo? A una temperatura ambiente es un líquido rojo, volátil y denso. Se encuentra a nivel traza en humanos y se considera un elemento esencial, aunque no se conozcan las funciones exactas que desempeña. En la naturaleza hay dos isótopos de bromo, el bromo 79, con una masa atómica de 78,91 UMAS, y el bromo 81, con una masa atómica de 81,91 UMAS, cuyas abundancias relativas, o sea, qué tanto se encuentra cada uno de estos isótopos, es de 50,69% y 49,31% respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, la masa atómica en UMAS, en este caso del isótopo de bromo 79 y bromo 81 corresponde a, y lo que queremos encontrar entonces es la masa atómica de cada uno de estos isótopos. Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero de todos, chicos, ¿qué era un isótopo? ¿De acuerdo? Ya nosotros estuvimos viendo un acercamiento rápido de los isótopos con el carbono 14, pero esencialmente los isótopos son elementos que cuentan con el mismo número atómico, pero que su masa atómica cambia, ¿de acuerdo? Su número atómico es el mismo, pero el número másico cambia, ¿de acuerdo? Entonces vemos que en la esquina superior izquierda encontramos el número másico para este elemento de bromo, está cambiando entre 79 y 81, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que está cambiando es su número másico, pero el número atómico es el mismo. Y las abundancias relativas que nos dan es qué tanto de esos isótopos encontramos en la naturaleza, ¿ok? Entonces, si el isótopo de bromo 79 nos decía que tenía esta masa 78,91 y el isótopo de bromo 81 tenía esta otra masa, ¿de acuerdo? La respuesta correcta a este enunciado sería la opción A, que el isótopo de bromo 79 tiene 78,91 UMAS y el isótopo de bromo 81 tiene 80,91 UMAS. ¿Ok? Entonces, vean que esta pregunta era bastante fácil, nada más no la realizan para ver si nosotros entendemos y tenemos claro lo que es el concepto de isótopo. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante, chicos, que recuerden, isótopos son elementos con el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Ok? Isótopos hay de muchos tipos. Bueno, en realidad podemos identificar dos, isótopos naturales e isótopos radiactivos. Pero también existen isótopos radiactivos naturales. Los isótopos normales son estos que encontramos como el bromo 79, bromo 81, y después están los isótopos radiactivos. Los isótopos radiactivos son elementos inestables, ¿de acuerdo? Que sus átomos son inestables y estos experimentan diversos cambios, ¿de acuerdo? Con el tiempo. Pero ya vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esta sería la solución de esta pregunta, muy rápida, muy sencilla, si nosotros tenemos claro el concepto, ¿ok? Entonces pasemos ahora con la siguiente pregunta. La pregunta 46 nos dice, y vemos que ahora ya cambiamos un poquito, ya dejamos de lado lo que era el cálculo de todo aquello de número másico, número atómico, y ahora pasamos con científicos, básicamente. Entonces, veamos lo que dice el inciso. Muchas fueron las contribuciones a través de la historia que llevaron a la concepción actual del modelo atómico, lo que les mencionaba al inicio. Fue un gran trayecto, muchísimos científicos pasaron por ahí, y Niels Henry David Bohr, que vivió de 1885 a 1962, no fue excepción. Él fue un físico danés que trabajó en el proyecto Manhattan para Estados Unidos en el desarrollo de armas atómicas. Bohr realizó la siguiente contribución al modelo actual del átomo. Entonces tenemos que encontrar entre estas cuatro opciones, chicos, cuál fue la contribución que dio Bohr al modelo atómico. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esta pregunta, básicamente tenemos que recurrir a nuestra memoria. Tenemos que recordar cuáles fueron los
aportes de este científico que podemos ver en la parte superior izquierda. Este señor que está aquí fue Niels Bohr. ¿De acuerdo? Entonces, si gustan, vamos analizando inciso por inciso, opción por opción, para ver cuál, si es la que completa correctamente o si es otra distinta. Entonces, la opción A nos dice: dedujo que el átomo era una esfera cargada positiva con electrones en su interior. Chicos, recordemos que el científico encargado de dar con esto fue Joseph Thomson en el año 1897. ¿Esto cómo lo hizo? Lo hizo a través de proponer lo que nosotros conocemos ahora como el modelo del pudín con pasas, ¿de acuerdo? Básicamente, Thomson lo que planteaba es que el átomo era una masa en la cual en su exterior tenía electrones, o bueno, en ese momento no se conocían los electrones, sino que más bien lo que se tenía o lo que se entendía es que habían cargas en esa zona exterior que tenían una polaridad negativa y en el interior había una distribución de carga un poco más positiva, ¿de acuerdo? Pero en ese entonces no se tenía la concepción clara de qué era, sino que nada más era esa bola con incrustaciones a su alrededor, que literalmente parece un pudín con pasas. ¿De acuerdo? Entonces este aporte se le atribuye a Joseph Thomson, no es lo que estamos buscando. Por otro lado, la opción B nos dice: de su experimentación se comprueba la existencia del núcleo atómico. Antes hablamos, cuando estuvimos hablando de la composición del núcleo atómico, que tenía neutrones y protones, hubo una persona importante en el descubrimiento de esto. Pero en este caso no fue Niels Bohr. El que hizo esto fue Ernest Rutherford. Ernest lo que hizo a través de su experimento con la lámina de oro fue que se hizo incidir un haz de electrones en una plaquita de oro, ¿de acuerdo? Y lo que él pensaba en su momento es que ese haz tenía que pasar directo, ¿de acuerdo? Solo déjenme confirmar, chicos, si fue... No fueron electrones, fueron partículas alfa. Ahí me disculpan la corrección. Las partículas alfa, que su penetración es un poco más disminuida, ya vamos a hablar un poco de ello. Idealmente lo que se pensaba es que nada más atravesarían la lámina y seguirían su trayectoria. No obstante, cuando Rutherford hizo la experimentación, se dio cuenta de que habían algunas de estas partículas que comenzaron a rebotar en ángulos que él no esperaba, ¿de acuerdo? Entonces, al él notar esto, dijo: debe de haber algo que está interfiriendo para que el haz de partículas no pase directo. Bueno, gracias a esto fue que Rutherford, después de analizar mucho este fenómeno, dio con que los átomos contaban con un núcleo atómico cargado que desviaban esas partículas. ¿De acuerdo? Entonces, fue un aporte significativo, sin embargo, no fue el que dio Niels Bohr. El inciso C nos dice: considera que el átomo es indivisible. ¿De acuerdo? Fundamental. Esto fue una de las bases con la que hoy conocemos o la que se pudo plantear lo que era el átomo. No obstante, nuevamente, no fue el aporte que dio Bohr. Más bien fue el aporte que nos dio John Dalton en el año 1803 con la creación o con la implementación de la teoría atómica. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, chicos, que la teoría atómica tenía varios incisos. Hablaba de que los átomos son partículas indivisibles o indestructibles, precisamente lo que nos habla acá, que átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades, ¿de acuerdo? Átomos de diferentes elementos son distintos, aunque suene obvio para nosotros, en aquel tiempo fue súper importante porque la presencia de isótopos, por ejemplo, era algo que ellos no podían comprender del todo bien, aunque tuvieran la misma identidad de elemento, ¿de acuerdo? Después se hablaba que reacciones químicas son ordenamientos de átomos y demás. La teoría existe, fue una de las bases, sin embargo, esta fue planteada por John Dalton y no por Niels Bohr. Entonces, por descarte ya podríamos decir que la opción correcta es la D, que en efecto es la opción correcta a esto. ¿Pero por qué? Porque esta nos dice: concluye que el electrón es capaz de recorrer una órbita circular dada al entorno del núcleo. Bueno, gracias a Niels Bohr, ¿de acuerdo? Que dentro de sus postulados, más bien lo que él planteó fue que la energía de los átomos se encontraba cuantizada. Cuantizada quiere decir que es
mesurable, ¿de acuerdo? Que tiene valores fijos en cada uno de sus puntos. Bueno, precisamente cada uno de estos puntos es lo que nosotros conocemos como niveles atómicos. Y en estos niveles atómicos se encuentra la nube electrónica, de la que hablábamos al inicio. Por lo tanto, la opción correcta a esto del aporte que dio Niels Bohr es que concluyó que los electrones recorren una órbita circular. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un poquito del recordatorio de que, chicos, es importante que vuelvan a repasar o que repasen más bien los aportes de los científicos, porque siempre vienen una o dos preguntas referente a esto. ¿Ok? Entonces, esta sería la opción correcta de este inciso y vamos a pasar ahora con la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta nos dice, o nos pregunta, valga la redundancia, las características anteriores corresponden a 3 tipos de radiaciones ionizantes. El orden respectivo es, entonces vean que ahora nos están preguntando sobre radiación ionizante. En la pregunta anterior, chicos, yo les dije que uno de los científicos de los que hablamos, Ernest Rutherford, utilizó radiación alfa para hacer su experimento de la lámina de oro. Bueno, precisamente este era uno de los tipos de radiación que existe, de los tipos de radiación que conocemos hoy en día. Esencialmente, de la radiación que más se conoce es la radiación electromagnética, ¿de acuerdo? La radiación que encontramos en todo lado. Por ejemplo, el espectro visible, que es donde el ojo humano, por ejemplo, logra ver, es un tipo de radiación, ¿de acuerdo? El ultravioleta visible es un tipo de radiación que tiene una longitud de onda, que tiene una frecuencia específica, una amplitud. Estos son conceptos que tenemos que conocer, pero que no hay que entrar mucho en detalle. No obstante, también existe algo que se conoce como radiación ionizante. La radiación ionizante se emplea en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el hospital, cuando a las personas les realizan tomografías de cuerpos, de cuerpo completo, demás, se utiliza radiación para poder tener una imagen del cuerpo, por ejemplo, del cerebro. Entonces, este tipo de radiación, que hay de 3 tipos, alfa, beta y gamma, tienen diferentes niveles energéticos y penetración que las hacen más o menos útiles en diversas aplicaciones. Entonces, vamos a estudiar o vamos a entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, los enunciados nos dicen, recorren cientos de metros en el aire, pueden detenerse con una pared de plomo. La 2 dice, recorre cerca de 1 metro en el aire, se detienen con una hoja delgada de metal. Y la 3 dice, recorre una pequeña distancia, puede detenerse con una hoja de papel. Entonces, tenemos que identificar cuál representa o cuál corresponde a cada una de ellas. En la imagencita que yo les puse aquí abajito, si la pueden ver, hay una representación precisamente exacta del inciso con ella. La primera de la que se nos habla es la radiación gamma. La radiación gamma es la radiación más energética que se conoce y esta es la que tiene la mayor penetración, ¿de acuerdo? La radiación gamma, no sé si ustedes, chicos, recuerdan cuando Bruce Banner en la película de Hulk comenzaba a experimentar y querían encontrar una cura. Más bien lo que logran es que se cree Hulk y es precisamente con radiación gamma, ¿de acuerdo? Esa misma radiación gamma que se habla ahí es esta que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Es una radiación sumamente energética con una gran penetración y de la cual hay que tener muchísimo cuidado. No obstante, esta solo se genera si se produce, ¿de acuerdo? Naturalmente es raro encontrarla. Las otras 2, la beta y la alfa, sí son un poquito más comunes, ¿de acuerdo? Porque tienen menor energía. De la siguiente que se nos habla, chicos, que se puede tener con una pared de metal o una hoja delgada de metal, es la radiación beta, ¿de acuerdo? La radiación beta, que tiene una menor penetración, pero que esencialmente es un poquito más energética que la radiación alfa. La radiación beta, esencialmente se habla de que son los electrones, ¿de acuerdo? Los electrones son los que se relacionan con este tipo de radiación, o bien los positrones. Positrones son elementos que tienen la misma carga, pero que tienen la misma magnitud, pero diferente valor de carga al electrón. Entonces sería un electrón con la misma carga, pero positiva, porque los electrones tienen carga negativa. Y ya por último, la radiación menos penetrante es la radiación alfa, ¿de acuerdo? La radiación alfa usualmente se relacionan con átomos de helio, ¿de acuerdo? El helio, recordemos que tiene un símbolo de He, esencialmente tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2, ¿de acuerdo? Entonces la radiación alfa se representa con partículas de
helio. Por lo tanto, siguiendo el orden de los enunciados que viene acá, la respuesta correcta es que la que recorre cientos de metros y puede atravesar paredes de plomo es la radiación gamma. La segunda, que recorre algunos metros y se detiene con hoja de metal, es radiación beta. Y la última es radiación alfa. Por lo tanto, la respuesta correcta a este inciso sería la opción C. ¿Ok? Entonces, chicos, recordemos, radiación, tenemos que estudiarla, tenemos que tener claro nada más cuáles son las diferenciaciones que hay entre cada una de ellas, y con eso vamos a ir súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? La siguiente especie química corresponde a un isótopo radiactivo natural. Entonces, vean que ahora nos están preguntando por isótopos radiactivos naturales. Antes les comenté, ¿verdad?, que en la naturaleza, o bien en el universo, existen lo que son los isótopos radiactivos. Isótopos radiactivos son isótopos de átomos que son inestables, ¿de acuerdo? Pero que tienen una definición, o más bien tienen un concepto asociado bien importante, que es el TMV. El TMV es el tiempo de vida media. Es al revés, perdón, TVM, no MV. TVM, tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo que tarda un isótopo radiactivo en decaer. Decaer quiere decir de destruirse hasta la mitad de su masa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se cumple el tiempo en que la mitad de ese isótopo se destruye, quiere decir que se cumple un tiempo de vida media. ¿De acuerdo? Entonces, este se representa con un símbolo de T sub un medio. Tiempo, vida media. Entonces, los isótopos radiactivos hay de origen natural. Los que nos presentan acá, podemos analizarnos. Nos dicen uranio, que es el que representa este símbolo de la opción A, 238, carbono 13, aluminio 27 y nitrógeno 15. Entonces, chicos, vámonos a la tabla periódica para poder identificar si estos son isótopos y además si son radiactivos. Entonces, en la tabla periódica, lo primero que tenemos que ubicar es el uranio 238, el carbono 13, dijimos que era aluminio 27 y nitrógeno 15. Entonces, vamos a identificar o vamos a encontrar cada uno de estos elementos. Primero sería aquí teníamos el nitrógeno, ¿de acuerdo? Tendríamos el carbono. Por aquí, se borró. Tendríamos por acá el aluminio. Y aquí abajito estaría el uranio. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo nosotros identificamos primeramente si algo es un isótopo? Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Si usualmente en la tabla periódica lo que se presenta es un promedio de las masas del isótopo más abundante en la naturaleza. Entonces, si alguno de las opciones que nos están dando tiene una masa diferente a la que se presenta en la tabla periódica, podríamos decir que es un isótopo. Entonces, por ejemplo, veamos que el carbono 13 nos está diciendo que tiene una masa de 13 unidades. Para el elemento carbono que encontramos en la tabla periódica, veamos que ese valor es de 12, ¿de acuerdo? Entonces, este en efecto es un isótopo, pero no es un isótopo radiactivo, ¿de acuerdo? Igual para el aluminio, vean que el aluminio más bien su masa es de 27 prácticamente. Entonces, este que nos están dando ni siquiera es un isótopo, es el elemento, o digamos, sí es un isótopo, pero es el isótopo más estable. Este no es un isótopo radiactivo, por lo tanto no es lo que estamos buscando. Ya por último está el nitrógeno 15, que vean que sí es un isótopo, puesto que el más abundante es 14, pero tampoco es un isótopo radiactivo. El isótopo radiactivo que estamos buscando sería el de uranio 238, que es el que está aquí abajo. Y ustedes me van a decir, Rafa, pero ¿cómo nosotros sabemos eso? Porque tal vez usted lo sepa porque lo conoce de algún lado. Pues bueno, sí, chicos, hay una forma de saberlo. ¿Y cuál es? Recordemos que la tabla periódica se encuentra dividida en 4 bloques esenciales. El bloque S, el bloque P,
el bloque D y el bloque F. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. El bloque D se conocen como los elementos de transición, ¿de acuerdo? Y los que se encuentran en el bloque F son elementos de transición interna. Chicos, todos los elementos del bloque F son radiactivos, ¿de acuerdo? Esto ustedes se lo tienen que aprender. Si me van a hablar de isótopos o de elementos radiactivos, yo casi seguro que me voy al bloque F a buscarlos, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde se ubican principalmente los isótopos radiactivos. Todos estos elementos que podemos encontrar aquí abajo son el isótopo más estable o más abundante que hay de cada uno de estos elementos, pero todos ellos son radiactivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta a este inciso sería la opción A, uranio 238. ¿Cómo lo sabemos? Porque se encuentra en el bloque de transición interna, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que tienen que aprenderse nada más. Entonces, pasemos ahora con lo que sería la pregunta 49, que nos dice: con respecto a los fenómenos nucleares de fisión y fusión, es correcto lo siguiente. Entonces, nos están hablando de la fisión y de la fusión. Entonces, vamos a recordar que era la fisión nuclear y la fusión nuclear. La fisión nuclear, chicos, es cuando un átomo, ¿de acuerdo?, experimenta una desintegración o una fragmentación, ¿de acuerdo? O sea, que yo tenga, por ejemplo, un átomo inicial, un átomo madre, llamémosle, ¿de acuerdo? Sería este. Ven que este tiene la representación de un átomo, partículas positivas, se me fue el nombre, protones, y los que tienen carga neutra, neutrones, experimentan una fragmentación, ¿de acuerdo? Entonces vean que ahora queda parte del átomo inicial, pero también queda el átomo fragmentado en dos. Pues bueno, este proceso de fragmentación de átomos se conoce como fisión nuclear, ¿de acuerdo? Por otro lado, la fusión nuclear es cuando dos o más átomos se unen para formar un nuevo átomo diferente. Entonces, fisión es cuando ocurre fragmentación, fusión es cuando ocurre unión de átomos. Esto, si se lo aprenden así, es más que suficiente. Fisión, fragmentación, fusión, unión. El detalle con estos procesos es que uno pensaría, bueno, si yo estoy fusionando dos átomos, la energía sería mayor, porque yo estoy agarrando la energía de un átomo, la energía de otro y la estoy combinando. Y en la fisión más bien sería menor, porque yo tengo un átomo que se está fragmentando, entonces ahí más bien sería una liberación de energía. Pues bueno, aquí es importante entender, chicos, que en ambos procesos, tanto fusión como fisión, son procesos que liberan energía, ¿de acuerdo? Energía que se encuentra almacenada en los núcleos de esos átomos. Por lo tanto, tomando en consideración esto, que es un hecho, ¿de acuerdo? Porque tanto la fusión como la fisión nuclear son fuentes de energía que se utilizan. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el programa Los Simpson, que Homero trabajaba en una planta nuclear, y esta era la que proveía energía a toda la ciudad. Pues bueno, la energía nuclear es una de las fuentes de energía que existen, que hay muchos tabú detrás de ellas. No obstante, es una fuente de energía relativamente limpia, y a pesar de que tiene una rigurosidad en cuanto a su cuidado, es bastante segura, ¿de acuerdo? Entonces el mundo está tratando de incursionarse un poco sobre el tratado de la energía nuclear, pero todavía estamos en pasitos de bebé para trabajar con eso. Información que les puede funcionar en algún momento si están interesados en esta área. Pero bueno, referente a la pregunta, sí, los procesos de fusión y fisión nuclear liberan energía de los núcleos. Por lo tanto, la opción correcta a este inciso, a la pregunta 49, sería la opción C. La fusión y fisión nuclear liberan energía almacenada en el núcleo. Vean que la A dice que la fusión libera, pero que la fisión no. Perdón, la fisión libera, pero la fusión no. No es cierto, ambos liberan. Lo mismo pasa con la B, y vean que la opción D dice: durante estos procesos no se libera energía del núcleo. Esto es completamente ilógico, más bien es una liberación de energía muy grande la que se da. Por lo tanto, la opción correcta, como ya les dije, la opción C. ¿De acuerdo? Entonces pasemos ahora con la siguiente pregunta, que nos dice:
De acuerdo a lo anteriormente mostrado, el símbolo del elemento X que se obtiene corresponde a, y la pregunta dice, la ecuación de desintegración nuclear del uranio 234, emisor de partículas alfa, es la siguiente. Y vean que nos dan ahí una ecuación nuclear, ¿de acuerdo? Chicos, ecuaciones nucleares, ¿de acuerdo? Lo que les mencionaba antes, de las 3 tipos de radiación que existe, alfa, beta y gamma, los átomos pueden experimentar diferentes reacciones en donde se dé liberación de alguna de estas partículas, ¿de acuerdo? Entonces, la que se nos presenta en este caso es una desintegración nuclear de emisión de partículas alfa. Lo que les mencionaba antes, chicos, las partículas alfa esencialmente son partículas de helio, ¿de acuerdo? Que durante procesos de desintegración se da su liberación, básicamente. Entonces, para ese tipo de problemas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vean, chicos, que no se está incluyendo tanto número atómico como número másico. Es precisamente en esto lo que nosotros tenemos que fijarnos. Lo que quiero que vean es que aquí hay como un balance, ¿de acuerdo? Porque recordemos que dentro de las leyes fundamentales, la conservación de la materia es algo importantísimo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de acuerdo? Entonces veamos que nosotros estamos comenzando con un isótopo de uranio 234. Vean que 234 es su masa atómica y 92 es el número atómico del uranio que conocemos. Si nosotros nos devolvemos a la tabla periódica, veamos que, borremos para que podamos verlo bien. Aquí. El uranio, que es este, tiene un número atómico de 92. ¿Ok? Para isótopos radioactivos, la condición no cambia. El número atómico sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vean que tiene el número másico 234, el número atómico 92. Cuando se da la desintegración y la emisión de partículas alfa, se libera un átomo de helio, ¿de acuerdo? Que tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2. ¿Ok? Entonces, bueno, teníamos aquí la tabla periódica, se ubica más fácil. Teníamos entonces el átomo de uranio y se da la liberación del átomo de helio. ¿Ok? Entonces, cuando esto ocurre, vean que ahora nos va a dar un elemento X que no conocemos, pero que podemos ver que su número másico ahora es de 230 y su número atómico es de 90. Quiero que noten, chicos, que lo que les mencionaba del balance de masa aquí se cumple. Vean que cuando este átomo de uranio emite una partícula de helio, pierde 4, ¿de acuerdo? 4 unidades de masa atómica. Pero esas 4 unidades, vean que le estaría haciendo falta 230 para que se cumpla, que 230 más 4 sea 234. Precisamente esas 230 unidades quedan en el átomo X nuevo que se obtiene del proceso de desintegración. Lo mismo pasa con el número atómico. Vean que de 92 se liberan 2 y el átomo X queda con 90. ¿De acuerdo? Para nosotros encontrar cuál es el elemento de símbolo X, simplemente lo que tendríamos que ir a hacer entonces a la tabla periódica es buscar aquel elemento que cuente con un número atómico de 90. ¿De acuerdo? Entonces, si ya nosotros nos vamos a la tabla periódica, dijimos que el que tenía un número atómico de 92 era el uranio. Si nos vamos para atrás, veamos que con 91 está el praseodimio, y con 90 está el torio. ¿De acuerdo? Entonces, el torio, que tiene una masa atómica de 232, vean, y un número atómico de 90. Por lo tanto, la opción correcta de este inciso, ya tomando en cuenta la emisión de partículas alfa, sería la opción de TH, que es el símbolo del torio. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma es que se resuelven los ejercicios de ecuaciones nucleares o desintegraciones nucleares, tanto de emisión, bueno, en este caso sería con emisión de partículas alfa.
lo que tendríamos que nosotros ver, chicos, es el balance de masa, ¿de acuerdo? Que hay. Si yo libero una partícula de helio, esa masa y ese número atómico tiene que, sumado a la partícula de helio, darme el átomo original, ¿de acuerdo? Vean que la partícula de helio más el átomo o el elemento nuevo que se forma, sumados me dan el átomo original que se desintegró. Por lo tanto, la opción correcta dijimos que torio. Queda, yo creo que bastante claro, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos ahora con el siguiente enunciado. La pregunta 51 nos dice: ¿cuál es la vida media de la sustancia? Entonces, ahora dejamos un poquito de lado lo que eran las preguntas de el trato de la radioactividad, pero ecuaciones, y ahora vamos un poquito más con lo que es el cálculo de esto, ¿de acuerdo? Entonces nos dice: una masa de 300 gramos de una sustancia radioactiva desconocida se desintegra hasta 112 gramos al cabo de 180 segundos. ¿Cuál es la vida media de la sustancia? Entonces, esto es lo que queremos averiguar. ¿Cuál es su vida media? Para esto, chicos, tenemos que valernos del concepto que definimos antes, que era el tiempo de vida media, ¿de acuerdo? Entonces, yo les hablé que el tiempo de vida media es el tiempo que tarda un isótopo radioactivo en desintegrar la mitad de su masa, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de vida media, que lo definimos como T sub 1/2, ¿de acuerdo? Tiene una formulita que asocia el tiempo que tarda en desintegrarse la materia con la cantidad que hay en diferentes puntos, ¿de acuerdo? Entonces, se define como, o es igual al tiempo que tarda en desintegrarse por completo la sustancia, ¿de acuerdo? Dividido sobre el logaritmo en base 1/2, ¿de acuerdo? Esta es la base del logaritmo de n sub t, o bueno, n de t, que quiere decir la cantidad de masa al tiempo t que estemos trabajando, ¿de acuerdo? El tiempo t no precisamente tiene que ser el tiempo de vida media, sino un tiempo arbitrario, ¿de acuerdo? Sobre n sub 0, ¿de acuerdo? Que n sub 0 es la cantidad inicial que tengo yo de la sustancia o del isótopo radioactivo, ¿de acuerdo? Entonces, si esta es la formulita que nosotros tenemos para el tiempo de vida media, lo que nos están pidiendo es calcular precisamente ese tiempo de vida, o cuál es la vida media de la sustancia. Si nos piden la vida media de la sustancia, se refiere al tiempo de vida media. Por lo tanto, hagamos identificación de lo que nos están dando. Vean que nos dicen que son 300 gramos, ¿de acuerdo? 300 gramos de esa sustancia radioactiva que se desintegra hasta 112 gramos al cabo de 180 segundos. Entonces, viendo esto, vemos que 300 gramos sería el n sub 0, ¿cierto? Sería la cantidad inicial de sustancia radioactiva que tenemos al inicio. El 112 gramos sería el n de t, que sería, bueno, ese valor de 112 gramos al tiempo de 180 segundos. O sea, a los 180 segundos esa sustancia se ha desintegrado hasta 112 gramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya habiendo identificado los tres valores que nos interesan, lo que hay que hacer es sustituir en la ecuación. Entonces nos dice que tiempo de vida media es igual a t, que en este caso t serían los 180 segundos, ¿ok? Recordemos que las unidades son importantísimas. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener cuidado, chicos, es que tanto el n sub 0 como el n de t tengan las mismas unidades, porque vean que estos están dentro de un logaritmo, ¿de acuerdo? Los logaritmos usualmente no tienen unidades, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que ambos términos tengan las mismas unidades para que se cancelen y ese logaritmo quede adimensional, ¿ok? Entonces, como aquí ambas están en gramos, no hay mucho problema. Seguimos entonces, logaritmo en base 1/2, abrimos paréntesis, el n de t, dijimos que era 112 gramos, sobre los 300 gramos, que serían el n sub 0, ¿ok? Cerramos paréntesis y eso nos va a dar un resultado.
Chicos, si nosotros metemos esto en la calculadora, nos da aproximadamente que el valor del tiempo de vida media para esta sustancia radioactiva sería de 127 segundos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta adecuada o la respuesta correcta para esta pregunta sería la opción C, 127 segundos. Entonces, vemos que los ejercicios para tiempo de vida media son relativamente fáciles. Aquí nos podrían preguntar por tiempo de vida media, nos podrían preguntar por el tiempo específico al que hay una masa dada, la masa que se tiene a un tiempo específico, o que calculemos la masa inicial de una sustancia. ¿De acuerdo? Con esto nada más lo que hay que hacer es variar en el despeje que hay de uno u otro de los términos que nos están pidiendo. Pero esencialmente, como aquí nos pedían tiempo de vida media, simplemente era hacer ese pequeño despeje y ya con eso tendríamos la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos ahora con la siguiente pregunta que también va por esta línea. La pregunta 52 nos dice, o nos pregunta, ¿cuánto debe pesar la muestra que se colocará si se sabe que al final de su desintegración deben quedar 100 gramos de residuo? ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué nos dice el inciso. Se requiere que un reactor nuclear funcione por 535 años, con una sola muestra de uranio 232. Recordemos que el uranio radiactivo natural es 238, por lo tanto este es un isótopo. Si la vida media del uranio 232 es de 70 años, ¿cuánto debe pesar la muestra que se colocará si se sabe que al final de su desintegración deben quedar 100 gramos de residuo? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos están pidiendo nosotros ahora es que encontremos la cantidad inicial de sustancia radioactiva que tenemos que pesar para encontrar este valor basándonos en los datos que nos están dando. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que la fórmula para tiempo de vida media era que esta expresión tiempo de vida media es igual a un tiempo dado sobre el logaritmo en base 1/2 de una cantidad al tiempo t sobre la cantidad inicial que hay. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros identificamos lo que nos están pidiendo a nosotros que encontremos es el n sub 0. ¿Cierto? ¿Qué nos están dando? Nos están dando que al final debe de quedar 100 gramos de residuo. ¿Okay? Entonces, ese sería el n sub t. Serían 100 gramos. ¿Cuál sería ese t específico? Ese t específico sería el tiempo que la sustancia nuclear o la sustancia radiactiva tarda en descomponerse por completo o desintegrarse por completo. En este caso, ese tiempo serían los 535 años. ¿Ok? Y además nos están diciendo que su tiempo de vida media o la vida media es de 70 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, chicos, lo que tenemos que hacer nosotros ahora sería despejar este n sub 0. ¿De acuerdo? Vean, mi recomendación es la siguiente. Este despeje es un poquito largo, ¿de acuerdo? Porque tiene un poquito de matemática que tenemos que trabajar o tenemos que tener muy clara. Mi recomendación es que esto lo resolvamos en la calculadora por medio de la opción que nos da del Chip Solve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué forma lo hacemos, chicos? En la calculadora simplemente lo que se hace es colocar la ecuación tal y como está, y cuando tenemos que colocar la cantidad que estamos buscando, que sería el n sub 0, lo colocamos como una de las variables que vienen en la calculadora, ¿de acuerdo? Ahorita a mí se me complica un poco hacerlo de esa manera porque no tengo cómo presentarles el procedimiento que se realizaría en la calculadora, pero si gustan puedo grabar un videito rápido para que lo vean luego, ¿de acuerdo? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es trabajarlo por el método de despeje, ¿ok? Entonces, lo que queremos encontrar es el n sub 0. Vean que este n sub 0 para lograr despejarlo hay que llevar un poquito de mate, ¿ok? Vean que está dentro de un logaritmo, está como un divisor, entonces tenemos que considerar todo eso. Lo primero que podemos hacer entonces es tomar el denominador que se encuentra en el lado derecho de la ecuación y mandarlo a multiplicar al lado izquierdo, ¿ok? Entonces nos quedaría que el tiempo de vida media multiplicado
por el logaritmo de 1/2 de nt sobre n sub 0 es igual al tiempo el tiempo arbitrario, ¿ok? Ahora podríamos agarrar el tiempo de vida media y mandarlo a dividir para dejar el logaritmo solito. Entonces nos queda que L de 1/2 de el tiempo de vida media sobre tiempo de vida media, de la cantidad de un tiempo t sobre la cantidad inicial es igual al tiempo arbitrario sobre el tiempo de vida media. Ahora, para despejar un logaritmo hay varias formas, ¿de acuerdo? Lo que podríamos hacer es calcular, por ejemplo, el antilogaritmo para encontrar nada más el argumento, que el argumento es lo que está dentro del logaritmo, o podemos aprovechar la propiedad que nos dice que de logaritmos, que el logaritmo, ¿de acuerdo?, en base a de x, que es igual a y, podemos representarlo como que a la y es igual a x, ¿de acuerdo? Chicos, esto se ve en un curso de la universidad llamado precálculo. Tal vez algunos de ustedes lo estén llevando o conozcan de esta materia. Esto es materia universitaria que se estudia y son las bases de la matemática, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como una propiedad de los logaritmos, ¿de acuerdo? Para este ejercicio sería bueno que ustedes recuerden esto, porque les puede ayudar. Si no se acuerdan cómo hacerlo con el Chip Solve, pueden valerse de esta propiedad para realizar el despeje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo leemos esto? Dice que en logaritmo base a es la base del logaritmo de x, que sería el argumento, equivale a un valor, ¿ok? Entonces, esa base elevado al valor es igual al argumento. Si nosotros trasladamos esto al ejercicio, notemos que a, o sea, la base de este logaritmo sería el 1/2, ¿ok? Notemos también además que el y, en este caso, sería la razón de t arbitrario sobre el tiempo de vida media, y que el argumento sería, el argumento x sería n de t sobre n inicial, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos eso, chicos, podríamos decir que a, que en este caso sería 1/2 elevado a y, que y sería t sobre t de vida media, ¿ok?, es igual a n de t sobre n sub 0, ¿ok? Vean que simplemente lo que hice fue agarrar la propiedad del logaritmo y aplicarla a el caso que nosotros teníamos, ¿ok? Entonces ya el despeje es poquito lo que nos queda para poder tenerlo. Aquí nada más lo que podríamos hacer es agarrar el denominador del lado derecho de la ecuación y mandarlo a multiplicar al lado izquierdo para que nos quede que n sub 0 por 1/2 elevado al tiempo arbitrario sobre el tiempo de vida media equivale a la cantidad de sustancia al tiempo t. Y si mandamos este término a dividir, nos quedaría solito el n sub 0, que sería n sub 0 es igual al tiempo, o a la cantidad, en el tiempo t sobre 1/2 del tiempo sobre el tiempo de vida media, ¿ok? Y este sería el despeje para esa ecuación, ¿ok? Entonces ya lo que nos quedaría nada más, chicos, sería sustituir los valores para obtener el resultado. Si hacemos la sustitución, n sub 0 es igual a n de t, dijimos que eran los 100 gramos sobre 1/2 elevado a el tiempo arbitrario, que en este caso es el tiempo que tarda toda la sustancia radiactiva en desintegrarse, es de 535 años. Disculpen. Años sobre el tiempo de vida media, que serían 70 años. ¿Ok? Si nosotros hacemos este cálculo, nos daría un valor de aproximadamente, este sería el resultado exacto. Sería
19.988,007 gramos, ¿ok? Aquí esto es considerando todos los decimales. Cosas importantes, chicos, vean que la razón de tiempos, tanto el tiempo arbitrario como el tiempo de vida media, se encuentra en la misma unidad, en años. Por lo tanto, esa unidad se cancela y ese exponente nos quedaría adimensional nuevamente. Ahí nada más tener en cuenta eso. Y quiero que noten que de estos 19.988,007 gramos, nosotros podríamos decir que eso es aproximadamente, no sé si aquí se verá muy bien, entonces tomemos en cuenta que esta flechita es para ver esa aproximación, que esto sería aproximadamente 20.000 gramos, ¿ok? Esa sería la respuesta. Ahora quiero que vean que dentro de las opciones no vienen 20.000 gramos, pero que si viene una conversión de los gramos. Recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, si nosotros queremos hacer esta conversión, si agarramos estos 20.000 y lo dividimos entre 1000, nos daría que el resultado exactamente sería de 20 kilogramos. Que este sí está dentro de los enunciados. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, que es un poquito más elaborada, sería la opción C, 20 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, vean chicos que es un poquito larga. Como les digo, está la opción rápida de hacerla con el chip solve en la calculadora. Ya pronto les enseñaré cómo hacerlo de esa manera para que no pierdan tanto tiempo en esto del despeje. Pero se los muestro para que vean que sí hay forma de hacerlo a pata, como le llamamos nosotros burdamente. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, ya sea con la parte de la propiedad de los logaritmos o con alguno de los despejes, me lo pueden dejar en los comentarios del video o directamente se pueden comunicar con nosotros cuando nos veamos para poder solventar esa duda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar con la siguiente pregunta, ya habiendo entendido bien cómo realizar esta. Entonces, la pregunta 53 ya cambia un poquito la parte de radiactividad y pasamos ahora con ahorita precisamente el manejo de estequiometría. Aquí hay algo muy importante que en el próximo video se los voy a mencionar, chicos, pero estequiometría no es un tema que entre en este examen eliminatorio, ¿ok? En la parte eliminatoria llegamos hasta lo que es nomenclatura de compuestos, que van a ser las próximas preguntas que vamos a ver. Esta de estequiometría precisamente para este examen fue anulada porque dentro de los objetivos que vienen no se debe considerar. Sin embargo, la vamos a hacer porque para la fase final a ustedes sí les va a ayudar, ¿ok? Entonces vamos a verla. Y la otra cosa es que esta opción, dentro de los enunciados que vienen acá, no está la respuesta correcta, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a resolver con la respuesta que verdaderamente da. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a leer lo que nos dice. Y es así. La sal mágica para aliviar los calambres y dolores en articulaciones es el fosfato de magnesio. Y ahí nos presentan la fórmula del fosfato de magnesio. Vean que está el ion fosfato, el PO4, 3-, y el ion magnesio que tendría una carga de +2 siempre por ser un alcalino térreo. El magnesio, +2 que le menciono, se puede hacer reaccionar con el radical oxigenado fosfato, el ion fosfato que les abro, para formar la sal. Si ambos reactantes se combinan para producir 23 gramos de fosfato de magnesio, la cantidad de gramos de magnesio que se debe unir al fosfato es D. Y entonces lo que nosotros queremos ver es cuánto magnesio necesita formarse para formar los 23 gramos de fosfato de magnesio. Entonces, nos están dando, lo primero que deberíamos de ver es la reacción que está ocurriendo aquí. Nos dicen que ese magnesio o ese ion magnesio reacciona con el radical oxigenado de fosfato para dar la sal. Entonces nosotros podríamos decir que el ion magnesio +2 más el radical oxigenado de fosfato reaccionan para dar la sal de fosfato, estos son 3, de magnesio. ¿Ok? Entonces, vean que para esta ecuación hay algo bien importante. No está balanceado, ¿ok? Ya el balanceo lo vamos a tocar en la cuarta parte. Ahorita lo vamos a hacer rápido para que vean cómo se haría en este caso, que es un poco más sencillo.
Quiero que vean del lado derecho de la ecuación tenemos la sal, el fosfato de magnesio, que esta tiene 3 magnesios en la fórmula o en la composición de la sal y tiene 2 grupos fosfato. Entonces necesitamos que esto se iguale para que el principio de igualdad en la masa se cumpla. Entonces, si tenemos 3 magnesios del lado derecho, necesitamos tener 3 magnesios del lado izquierdo. Con esto lo que vamos a hacer es colocar un numerito grande al frente del magnesio que se conoce como coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Como les menciono, ya más adelante vamos a hablar de eso. Por ahora nada más créanme que esto es así. Por otro lado, el ion fosfato veamos que tiene un 2 en la parte inferior. Este 2 necesitamos igualarlo del lado izquierdo para que sean iguales. Por lo tanto, colocamos entonces el 2 al frente. ¿Okay? Entonces, ya esta sería la ecuación que se debe de cumplir para formar el fosfato de magnesio como sal. Entonces ya podemos trabajar sobre este ejercicio. Entonces nos dicen que hay 23 gramos o se deben de producir 23 gramos y queremos encontrar la cantidad de magnesio necesaria para que esto ocurra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 23 gramos de fosfato de magnesio, ¿cierto? Fosfato de magnesio. Y queremos encontrar gramos de magnesio solito. Entonces, ¿cuál es la forma de pasar de gramos a gramos de otra sustancia? Esto se hace a través de la estequiometría de la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo, la estequiometría es lo que nos permite a nosotros relacionar una cosa con la otra. En este caso, nosotros podríamos relacionar magnesio con sulfato de magnesio a través de los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Esos coeficientes estequiométricos, como les digo, son el numerito grande que se ve al frente. Y aquí hay algo bien importante que tengo que decirles, chicos. Si nosotros queremos relacionar sustancias con los coeficientes estequiométricos, siempre tenemos que hacerlo con los moles de esa sustancia, ya sea magnesio como ion o la sal directamente. No podemos hacerlo con los gramos. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer la conversión de gramos a moles. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos gracias a la masa molar. ¿Ok? Con la masa molar podemos pasar de gramos a moles. Entonces es lo que vamos a hacer. Primeramente vamos a convertir esos 23 gramos de fosfato de magnesio a moles de fosfato de magnesio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realizando el análisis dimensional. Igual que como habíamos hecho con la conversión de unidades, aquí lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, la masa molar usualmente se expresa en gramos sobre moles, ¿de acuerdo? ¿Y cómo interpreto yo un valor? Yo digo que en un mol de esa sustancia hay tantos gramos, ¿ok? Entonces, para el fosfato de magnesio, yo ya me encargué de realizar el cálculo, pero si ustedes quieren hacerlo, chicos, porque probablemente no les den masas molares en los exámenes, o tal vez no todas, se hace sumando cada uno de los átomos. En este caso, ¿cómo sería? Para yo obtener la masa molar del fosfato de magnesio, lo que hago es considerar cada uno de los numeritos que van acá abajo, más los números propios de los iones para obtener ese resultado. Entonces vean que en el fosfato de magnesio nosotros tenemos 3 magnesios más 2 fósforos. ¿Por qué 2? Porque tenemos este 2 aquí afuera, ¿cierto? Y tendríamos 4 por 2 oxígenos, que serían 8 oxígenos, ¿ok? Vean que este es un poquito diferente a como nosotros hacíamos el balance para obtener la carga o el número de valencia de un ion. Aquí nosotros no consideramos el estado de oxidación o el número de valencia, sino que es la masa molar. En este caso sería la masa molar del magnesio, la masa molar del fósforo y la masa molar del oxígeno. Si nosotros hacemos la suma tomando en cuenta todas las multiplicaciones, nos va a dar la masa molar de el fosfato de magnesio. ¿Ok? Entonces, como yo les digo, ya les ahorré ese cálculo, yo sé que la masa molar del fosfato de magnesio es de 262,86 gramos. Entonces, recordemos, abajo va a ir lo que quiero cancelar y arriba va a ir lo que quiero obtener. En este caso, como quiero moles,
abajo va a ir los gramos para cancelarlo con los otros gramos y arriba van a ir los moles, que esto sería de fosfato de magnesio. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos el cálculo, como les dije, yo tengo tantos gramos de esa sustancia en un mol de esa sustancia. Por lo tanto, el 1 usualmente siempre va con el mol. ¿Ok? Entonces colocamos el 1 con el mol y abajo la masa molar, que en este caso dijimos que era 262,86. ¿Ok? Entonces vean que así de esta forma es que se hacen los cálculos con masa molar. Ahora lo que vamos a hacer es la relación estequiométrica. Como ya nosotros tenemos esencialmente los moles de fosfato de magnesio, ahora lo que queremos obtener son moles de magnesio solito. Entonces dice que para nosotros hacer esto podemos hacer una relación con los moles. Abajo voy a quitar los moles que quiero deshacerme, que serían moles de fosfato de magnesio, y arriba irían los moles que quiero obtener, que serían los moles de magnesio puro o magnesio solito, como ion, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la relación? Vean, chicos, que en la ecuación, por cada 3 moles de magnesio que reaccionan con 2 moles de fosfato, yo obtengo 1 mol de fosfato de magnesio, ¿ok? Entonces, por cada mol de fosfato de magnesio, así es como se interpreta esto, yo requiero 3 moles de ion magnesio, ¿ok? Entonces vean que ya con esto nosotros tendríamos los moles de magnesio. Ya solo nos queda pasar de moles de magnesio a gramos de magnesio. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente con la masa molar. Entonces multiplicamos, trazamos la línea y en la parte de abajo va a ir de lo que me quiero deshacer y en la parte superior de lo que quiero conseguir. Entonces abajo irían moles de magnesio y arriba irían moles de fosfato de magnesio. Perdón. No moles de fosfato de magnesio. Gramos de fosfato de magnesio, porque estamos usando masa molar. Gramos de magnesio. En este caso, nuevamente, el 1 va con los moles. Entonces, por cada mol de magnesio, yo tengo que su masa molar es de 24,305 gramos por mol. Esto viene de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Nada más tendríamos que bajar e ir a buscar ahí. Y esto esencialmente ya nos daría los gramos de magnesio, porque si nosotros hacemos cancelación de unidades, vemos que estos gramos se nos van con estos gramos, estos moles se nos van con estos moles, y estos otros moles se van con estos otros moles. Por lo tanto, solo nos quedan los gramos de magnesio. ¿Ok? Entonces, chicos, si nosotros metemos en la calculadora todo este cálculo, nos va a dar que el resultado de gramos de magnesio que se necesitan son 6,38 gramos. ¿Ok? Entonces, como ven, dentro de las opciones de los enunciados no viene la respuesta. Sin embargo, este es el procedimiento que se realiza para llegar a esta. ¿Ok? Entonces, chicos, ya teniendo bien claro la resolución de este ejercicio, vamos a pasar ahora con las siguientes preguntas. Las siguientes o las últimas preguntas que vamos a ver es sobre nomenclatura de compuestos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de todos los tipos de compuestos que existen, sales, oxácidos, oxiácidos y todo este tipo, para tener claro cada uno de los conceptos y poder resolver un poco más eficiente y rápido los ejercicios. Entonces, tenemos aquí el enunciado 54 que nos dice: el hidruro de aluminio y litio, LiAlH4, así usualmente se lee, fue descubierto en 1947 y es utilizado principalmente como agente reductor en síntesis orgánica. Este compuesto se clasifica como, y vean que dentro de las clasificaciones nos ponen binario, ternario, cuaternario y multivalente. ¿Okay? Recordemos, chicos, que compuestos binarios, ternarios y cuaternarios hacen referencia a la cantidad de átomos que hay dentro del compuesto. ¿Ok? Entonces, binario se refiere a un compuesto que tiene 2 elementos, ternario se refiere a un compuesto que tiene 3 elementos, cuaternario
a 4 elementos y a partir de 5 ya es raro encontrar compuestos que tengan 5 elementos, ¿ok? Entonces nos quedamos usualmente con cuaternario, pero si existiera se le conoce como multivalente, ¿ok? En este caso, el Lial H4, lo que tenemos que hacer es identificar cuánta cantidad de átomos o elementos hay diferentes, ¿ok? Entonces la fórmula vemos aquí que es LiAlH4. Entonces, chicos, importante, aquí nosotros no nos vamos a preocupar por los numeritos que vengan en la parte inferior, ¿ok? Esos numeritos no nos van a importar porque lo que nosotros queremos encontrar son átomos diferentes, no cuántos hay de cada uno, ¿ok? Entonces nada más tenemos que contar cuántos átomos diferentes hay. En este caso, en el Lial H4 podemos identificar 3 átomos o elementos diferentes. En este caso, el primero sería el litio, el segundo sería el aluminio y por último tendríamos el hidrógeno, ¿ok? Vemos entonces que hay 3 átomos diferentes. Al este compuesto tener 3 átomos distintos, entonces lo clasificaríamos como un compuesto ternario, ¿ok? Dijimos que ternario venía de 3, por lo tanto esa sería la opción correcta. Como les reitero, chicos, cuando nos pidan clasificaciones y si nos hable de compuestos binarios, ternarios, cuaternarios o multivalentes, nada más tenemos que contar la cantidad de átomos diferentes que haya en el compuesto, ¿ok? Entonces tengan claro eso, chicos, recuérdenlo muy bien. Cuento cantidad diferente de átomos y me piden clasificación. Una regla de bolsillo que les va a ayudar un montón para no tener que recordar cada uno de los compuestos, digamos, y decir como, es que el Lial H4 es ternario porque yo me lo aprendí. No, tenemos que saber cómo identificar que es ternario, ¿ok? Vamos entonces con la pregunta 55. Nos preguntan, un compuesto diatómico heteronuclear es el siguiente. Y ustedes dicen, compuesto diatómico heteronuclear, ¿qué significará eso? O sea, eso suena como un trabalenguas casi. Bueno, analicémoslo poquito a poco. Primero nos hablan de un compuesto, ¿ok? Entonces ya lo primero que descartamos es, no nos están pidiendo elementos. Suena obvio, pero tenemos que tenerlo claro. Lo segundo nos hablan diatómico. Vean que di tiene el prefijo, esta palabra tiene el prefijo di. Este prefijo di hace referencia a 2, ¿ok? Cuando nos hablan de algo diatómico, dimolecular, di quiere decir 2. Entonces nos están diciendo que es un compuesto con 2 átomos, diatómico, ¿ok? Y luego nos hablan heteronuclear. Nosotros ya habíamos visto, chicos, en mezclas que existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas heterogéneas eran aquellas en donde nosotros podíamos ver división en la mezcla. En este caso, heteronuclear, ese prefijo hetero se refiere a que es diferente, ¿ok? Y nuclear, que son diferentes núcleos. Por lo tanto, un compuesto diatómico heteronuclear quiere decir que yo necesito un compuesto con 2 átomos distintos o bien diferentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, un compuesto que tenga 2 átomos diferentes. Si nos vamos a las opciones, vean que, por ejemplo, la opción inicial, el CO, su nomenclatura es monóxido de carbono. Veamos que tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Tiene un átomo de cada uno, quiere decir que hay 2 átomos. Y como son diferentes, esta puede ser una opción. La opción 2, el CO, pero vean que aquí la O está en minúscula, ¿ok? Entonces este no es monóxido de carbono. Este es un elemento. Y este elemento es el cobalto, ¿ok? Es un metal muy bonito, azulito, pero aquí no estamos hablando de un compuesto heteronuclear y tampoco algo que sea diatómico. Por otra parte, en la opción C nos hablan de Br2. Recordemos, chicos, que Br era para bromo,
¿ok? Y vean que hay un 2. Este 2 quiere decir que en la molécula o en la estructura de esa molécula hay 2 átomos de bromo unidos. Eso quiere decir que esta molécula sí es diatómica, al igual que muchas otras moléculas o gases que se encuentran en la naturaleza, como el nitrógeno, que es una molécula diatómica, el oxígeno, que también es diatómica, o bien el nitrógeno. ¿Ok? Pero el problema es que estas moléculas diatómicas no son heteronucleares, son homonucleares. ¿Ok? Entonces, esta tampoco sería una opción adecuada. Y ya por último nos hablan del bromo solito. Aquí no se cumple ni siquiera que sea diatómico y tampoco heteronuclear. Entonces, esta queda descartada. Por lo tanto, la opción correcta a este enunciado sería la opción A, monóxido de carbono. ¿Ok? Un compuesto diatómico heteronuclear. ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Pasemos ahora entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? El nitrato de sodio se utiliza como fertilizante y es uno de los ingredientes mayoritarios de la pólvora negra. Este compuesto se clasifica como... Y vean que nos están pidiendo una clasificación. Pero aquí hay algo importante. Ya no nos están preguntando que clasifiquemos en binario, ternario y cuaternario, sino que demos una clasificación según el tipo de compuesto que sea. Y vean que entre las opciones nos ponen hidróxido, sal binaria, sal ternaria o oxácido. ¿Okay? Chicos, recordemos que en la nomenclatura usualmente existen diferentes categorías para, valga la redundancia, categorizar los compuestos. Existían de muchos tipos, desde las sales que pueden ir de sales binarias, sales ternarias, sales cuaternarias. Tenemos los oxácidos, tenemos los oxiácidos, tenemos los hidróxidos, tenemos los hidruros. Todos estos tienen una clasificación diferente o especial. Para el caso de los hidróxidos, por ejemplo, un hidróxido se clasifica de esta forma si tiene la presencia del grupo OH-. Ese es el ion hidróxido. Las sales binarias cumplen con la condición primeramente de ser una sal y de tener tienen que tener por regla 2 átomos o 2 elementos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Ok? Las sales ternarias, por ejemplo, tienen 3 elementos diferentes. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? El que tenemos acá, el nitrato de sodio. Entonces, ¿qué importante aquí que tenemos que recordar? Nomenclatura, básicamente. Entonces, nos están diciendo nitrato de sodio. Chicos, yo ya les había dicho que era importantísimo que ustedes aprendieran la fórmula o la la fórmula principal de los aniones más comunes. ¿Ok? El nitrato es uno de ellos. El ion nitrato era el que se representaba como NO3-. ¿Ok? Entonces ese es el ion nitrato. Y nos están hablando que es nitrato de sodio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colocar el sodio como catión. Cuando un catión y un anión se forman, se juntan, se da una sal, principalmente. Entonces, en este caso, el nitrato de sodio tendría por fórmula Na, que es el símbolo del sodio, NO3. Vean que la carga del nitrato es -1 y del sodio es +1, por lo tanto no las colocamos. El nitrato de sodio, vean que tiene 3 átomos o 3 elementos diferentes. Primeramente tiene al sodio, de segundo tiene al nitrógeno y por último tiene 3 oxígenos. ¿Ok? Por lo tanto, esto en general podríamos clasificarlo como un compuesto ternario, pero el nitrato de sodio, al ser una sal, la opción correcta a este enunciado sería sal ternaria. ¿De acuerdo? Ya por último, de las opciones que quedan están los oxácidos. Los oxácidos, chicos, son ácidos que están compuestos por o que dentro de su estructura tienen oxígeno. Por ejemplo, ¿cuál? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 4 oxígenos. Otro ejemplo, el ácido fosfórico. Vean que este trabaja con el ion fosfato y en este caso nuevamente tiene 4 oxígenos. Entonces esa es la condición para cumplir con un oxácido, que tenga oxígeno en su fórmula y estructura. ¿Ok? Entonces, ya habiendo resuelto este enunciado, pasemos con el próximo. La pregunta
57 nos dice, observe las siguientes representaciones y nos dan ahí diferentes compuestos y iones. Las representaciones de compuestos se clasifican en el orden 1, 2, 3 y 4 como, y nos piden que clasifiquemos cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vamos a clasificar. Cosas importantes, chicos. La diferencia entre un ion y un compuesto. Los iones usualmente tienen carga y los compuestos son neutros, ¿ok? Entonces, de estas 4 opciones que vemos acá, únicamente el inicial se clasificaría como ion. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa, ¿ok? Entonces, de entre los 4 se clasificaría como ion. No podemos meterlo dentro de la clasificación usual de oxácido, oxiácido, sal ternaria, sal binaria, porque es un ion, no es un compuesto. Para ello, a este tipo de iones, que además cuentan con oxígeno dentro de su estructura, se le conoce como oxianión. Anión viene porque tiene una carga negativa y oxi porque tiene oxígeno en su estructura. Por lo tanto, ese número 1, ¿ok?, se clasificaría como oxianión. Este que vemos aquí sería un oxianión. Ya los otros sí son compuestos. Vamos a ver cada uno de ellos. Este primero que tenemos aquí, que vemos en el número 2, se llama ácido arsenioso. ¿Okay? El ácido arsenioso, que tiene fórmula H3AS, que viene de arsénico 3, se clasifica como un oxácido porque es un ácido. ¿Okay? ¿Cómo nosotros identificamos los ácidos? Usualmente porque tienen hidrógeno. ¿Okay? Y es un oxácido por la presencia del oxígeno. ¿Ok? Ya eso lo vimos, lo hablamos antes. Entonces, este que está aquí cumple con la definición de un oxácido, un ácido que presenta oxígeno en su estructura. El tercero que tenemos acá es muy fácil de identificar. ¿Qué les había hablado yo, chicos? De entre todas las clasificaciones que había una que era bien específica. La presencia de un grupo específico da la clasificación precisamente, y es el grupo OH. En este caso sería el grupo OH, y este compuesto en el número 3 se conoce como hidróxido de magnesio. Por lo tanto, este número 3 lo clasificamos como hidróxido. ¿Okay? Ya por último nos queda este que está aquí, que se llama sulfito de oro. Suena curioso porque habla del oro o trata el oro, que nosotros lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Las cadenitas de oro, las pulseritas de oro. Bueno, también existen compuestos. En este caso sería el sulfito de oro. El sulfito de oro no se clasifica como un hidróxido porque no tiene el grupo hidróxido en su estructura. Tampoco se clasifica como un oxianión porque no tiene carga. Y no podemos clasificarlo como otra de las que existen, puesto que no cumple con la condición. Por lo tanto, el sulfito de oro es una sal. Ahora tenemos que veríamos si es una sal de distinto tipo. Vamos a clasificarlo. ¿Qué tipo de sal sería? Veamos que el sulfito de oro tiene 3 átomos diferentes. Tiene 2 átomos de oro, tiene un átomo de azufre y tiene 3 átomos de oxígeno. Al tener tres elementos diferentes en su estructura, diríamos entonces que es una sal ternaria. Pero aquí no nos están pidiendo que clasifiquemos la sal, sino que nada más indiquemos que es una sal. Por lo tanto, la opción correcta, que indica que el 1 es un oxianión, 2 oxidácido, 3 hidróxido y 4 sal, sería la opción D. ¿De acuerdo? Oxianión, oxidácido, hidróxido y sal. Vean que la opción C también tiene oxianión y tiene oxidácido, pero los tiene al revés. Tiene primero que es sal y después que es hidróxido. Por lo tanto, están contrarias. Esa no es la opción correcta. No la ponen para que nosotros nos confundamos, porque si nosotros no supiéramos clasificar estos últimos dos, podríamos decir, claro, esta puede ser la opción, pero no. Tenemos que saber identificar cada uno de ellos para dar con la opción correcta. ¿Ok? Entonces, chicos, teniendo claro esto, pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta 58 es otra de clasificación, y aquí tenemos que recordar, más bien sería como clasificación de estructura, y tenemos que recordar algo bien importante que ya vamos a ver.
el enunciado nos dice: el hipoclorito de sodio es un compuesto fuertemente oxidante. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante. Además destruye muchos colorantes, por lo que se utiliza de blanqueador. La fórmula molecular química del compuesto es, y vea que nos están preguntando por fórmula molecular. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar la fórmula molecular del hipoclorito de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, recordemos que en esta clasificación, vean que en la nomenclatura de este compuesto nos hablan del sodio, ¿ok? Y nos hablan del clorito. Este clorito viene del cloro. Recordemos, chicos, que el cloro se encontraba en la familia de los halógenos, ¿ok? Y los halógenos usualmente tenían diferentes tipos de valencia, que iban desde -1 hasta +7. Los halógenos tenían carga +-1, +-3, +-5 y +-7, ¿ok? Vean que la carga más baja que puede tener el cloro es -1, que esta es la más común cuando se encuentra como aniones y cuando está como aniones, en compuestos como ácidos, por ejemplo. Pero en este caso estamos trabajando con una sal, el hipoclorito de sodio. Entonces, lo que tenemos que tener aquí muy claro, lo que tenemos que tomar en consideración es la regla que nosotros teníamos que recordar, que decía lo siguiente: para nomenclatura de compuestos, nosotros podíamos hacer una tablita donde organizáramos los estados de oxidación que puede tener un compuesto, que iban desde el estado menor hasta el estado mayor, y siempre había un estado que era menos que el menor, ¿ok? Y había uno que era mayor que el mayor. Yo sé que suena curioso, pero esto es así, ¿ok? Para compuestos que tienen varias valencias, nosotros decimos que tiene un estado menor, un estado mayor que el mayor y uno menor que el menor, o menos que el menor. Entonces, para los halogenuros, en general, ese estado menor sería el estado +-3, ese estado mayor sería el +-5, el menos que el menor sería el +-1, y el mayor que el mayor sería +-7, ¿ok? Entonces, para estos dos, para el que es menor, la terminación a la hora de hacer la nomenclatura sería ito, ¿ok? Para el que es mayor, su terminación sería ato. Para el que es menos que el menor, su terminación es hipo y al final ito, ¿ok? Aquí en medio iría el nombre del ion o del ion, en este caso el halogenuro. Y para el que es mayor que el mayor, tendríamos per ato, ¿ok? Ato sería el sufijo y per sería el prefijo, ¿ok? Entonces, como estamos con el hipoclorito de sodio, tenemos que entender que estamos con el estado de oxidación menos que el menor, que en este caso sería el estado de oxidación de +1, ¿ok? La otra opción que ustedes tienen, chicos, para no tener que analizar todo esto es aprenderse cuál es el ion hipoclorito, pero tampoco creo que ustedes quieran eso. Entonces, para hacer este análisis un poquito más sencillo, podemos recordar el menor menos que el menor, el mayor y el mayor que el mayor. Para entonces nada más tener que encontrar dentro de las diferentes formulitas que vienen aquí la presencia de ese cloro que tenga un estado de oxidación de más o menos 1, ¿ok? Y aquí simplemente lo que hay que hacer es el mismo cálculo que hicimos cuando nos pedían que encontráramos, por ejemplo,
el número de valencia del magnesio, del oxígeno. No sé si recuerdan aquella pregunta que vimos en el video 1 o en el 2, no estoy seguro. Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, de entre todos estos, lo que tenemos que hacer es encontrar ese cloro que tenga un estado de oxidación de más o menos 1. Entonces, para el primer caso, vean que nos hablan de un N-Cl2. Chicos, esto no es una fórmula, ¿ok? Esto nada más es una representación para decir como que hay un átomo y otro átomo ahí unido. Entonces, esta de una vez podríamos nosotros descartarla porque esto no es una fórmula, ¿de acuerdo? Dentro de la nomenclatura que nosotros conocemos, esto no se clasifica como una fórmula. La opción C, por ejemplo, podemos hacer el cálculo para verlo. Entonces, vamos a hacerlo rápido porque en principio ya sabemos cómo se realiza este procedimiento. Entonces, tenemos un átomo de sodio que, como el sodio es un alcalino, siempre va a tener una carga más 1. Tenemos la suma de un átomo de cloro que no conocemos su carga, y tenemos la suma de dos átomos de oxígeno con un estado de oxidación de menos 2, y eso es igual a 0 porque no tiene carga. Si hacemos la multiplicación, un átomo de sodio por 1 más 1 nos da más 1, más un átomo de cloro por X nos da X, y dos átomos por menos 2, que es la carga del oxígeno, nos da menos 4. Y esto es igual a 0. Si hacemos el despeje X, nos queda 4 menos 1 igual a 3. Entonces vean que aquí el cloro está trabajando con un estado de oxidación de más 3. Por lo tanto, si este estado de oxidación de más 3 es el que está presente, la nomenclatura de este compuesto no sería hipoclorito de sodio, sería clorito de sodio. ¿Cierto? Y la última opción dice ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cómo podemos saber si esa es la opción correcta? Probemos la opción B. La opción B hacemos el mismo procedimiento. Dice que tenemos un átomo de sodio multiplicado por más 1, más un átomo de cloro multiplicado por X, más un átomo de oxígeno multiplicado por menos 2, y eso es igual a 0. ¿Okay? Hacemos la multiplicación, más 1, más X, menos 2, igual a 0, y si hacemos el despeje nos queda que 2 menos 1 es igual a más 1. Entonces vemos, chicos, que en efecto en este compuesto es el que tiene estado de oxidación más 1. Por lo tanto, este sí es el hipoclorito de sodio. ¿Okay? Entonces vean que para nosotros identificar nomenclatura tenemos que recordar muy bien estos, chicos. El menos que menos, menor que el menor, mayor y mayor que el mayor. ¿Okay? Y esto también se aplica para los estados de oxidación. Por ejemplo, para el átomo de azufre que se encuentra en los calcógenos, este tiene un estado que va desde menos 2 hasta más 6. O sea, más menos 2, más menos 4, más menos 6. ¿Okay? Entonces se puede hacer la misma convención. Entonces, chicos, para que lo tengan ahí bien presente, esta es la forma en que se realiza esto. ¿Okay? Pasemos entonces ahora con las últimas dos preguntas. La primera de ellas nos dice: este compuesto es un compuesto artificial completamente inestable sintetizado a menos 20 grados centígrados. No ha sido identificado en la naturaleza. El compuesto se denomina en nomenclatura como, y tenemos que dar la denominación del mismo. ¿Okay? Entonces veamos que primeramente la fórmula que nos dan es el FeSO3. ¿Okay? Entonces tenemos que identificar cuál es este compuesto. Chicos, ¿cómo lo hacemos? Ok, veamos que esto es una sal ternaria, ok, porque tenemos 1, 2, 3 átomos diferentes. Y esta está compuesta por un ion. ¿Cuál es el ion? El ion sulfito. ¿Ok? De los iones que hay que aprenderse está el ion sulfito. Recordemos que existe el ion sulfato, ¿ok? Que tiene carga menos 2, y está el ion sulfito. ¿Qué carga tendrá el ion sulfito? Tiene una carga de menos 2 también. ¿Ok? En este caso lo que cambia nada más es el estado de oxidación que tiene el azufre. En el ion sulfato el azufre tiene una carga de menos 6, menos 6, más 4 no,
ni -6 tampoco, tiene una carga de +6, y en el sulfito tiene una carga de +4. ¿Ok? Entonces, chicos, como estamos con el ion sulfito, lo que queremos ahora encontrar es qué estado de oxidación tiene el hierro para completar con la nomenclatura, porque vean que nada más, ya habiendo nosotros identificado este ion sulfito, lo que nos queda es ver el estado de oxidación del hierro. Recordemos, chicos, que cuando nosotros estamos escribiendo fórmulas, esto es la composición de dos iones, el ion hierro, del cual no conozco su estado de oxidación, y el ion sulfito, que tengo el estado de oxidación -2. ¿Ok? Entonces, si el ion sulfito tiene un estado -2, ¿qué estado de oxidación tendría que tener ese hierro para que en la fórmula ese -2 no me aparezca representado, que yo lo pueda cancelar? La única forma de que eso ocurra es que ese hierro tenga un estado de oxidación de +2. Al nosotros hacer el entrecruzamiento de los estados tanto del ion como del elemento, quedaría entonces que es Fe2SO32, y como tenemos los mismos números, lo que podemos hacer es simplificarlos. Al simplificarnos nos quedaría entonces Fe1S31, y como ese 1 está ahí, se sobreentiende y no se coloca. ¿Ok? Por lo tanto, la opción correcta de este enunciado sería que la nomenclatura de este compuesto es sulfito de hierro 2. ¿Ok? Sería la opción A. Entonces, chicos, de esta forma es que se resuelve este ejercicio. Nuevamente voy rápido porque estos iones ya ustedes deberían de conocerlos, ¿ok? El ion sulfito, el ion nitrato, el ion sulfato, el ion fosfato, el ion carbonato, el ion nitrato, todos esos iones deberían ustedes de conocerlos, porque lo que les dije anteriormente, deberían de o tienen que tenerlos aprendidos para que no pierdan tiempo, ¿ok? Entonces, pero también está la opción de que ustedes puedan hacer el cálculo para poder ver o para confirmar más que todo cómo se realiza. Entonces, esta es la forma de resolverlo, esa es la respuesta correcta. Pasemos entonces ahora con la última de las preguntas de esta parte de los videos, ¿ok? Entonces, nos dice la opción o la pregunta 60, ¿ok? El óxido de calcio, más conocido como cal o cal viva, se utiliza desde la antigüedad en construcción y para pintar muros y fachadas de las típicas casas de adobe. Este compuesto tiene la capacidad de absorber cierta cantidad de agua del ambiente, sin llegar a formar disoluciones, lo que le otorga frescura a este tipo de construcciones. El principio de este fenómeno del óxido de calcio se conoce como, o es conocido como. Entonces tenemos que identificar cuál es el nombre de este efecto. ¿Cuál efecto? Precisamente el que viene acá. El efecto que tiene el óxido de calcio es que puede absorber cierta cantidad de agua, pero, ojo, sin llegar a formar disoluciones. Esto es importantísimo, chicos, porque dentro de las definiciones que ustedes deberían de conocer, hay dos que se parecen mucho y ya vamos a ver cuáles son. Para resolver esto, básicamente, chicos, tenemos que recordar, ¿ok? No hay forma lógica de sacar esto, simplemente recordar cada uno de los procesos. El primero de ellos, ¿ok?, es la eflorescencia. Recordemos entonces, chicos, que la eflorescencia es el proceso en el cual una sustancia libera tanta de su agua en la constitución de su estructura que forma un sólido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una sustancia comienza a liberar agua hasta formar un sólido, es ese proceso de fluorescencia el que está ocurriendo. En este caso, como nos están diciendo que el óxido de calcio, ¿de acuerdo?, lo que hace más bien es absorber, no es el proceso que estamos buscando, no es la eflorescencia, ¿ok? Veamos, por ejemplo, la opción D, la hidratación. ¿Qué era la hidratación, chicos? Bueno, la hidratación es un proceso que ocurre principalmente en disoluciones, ¿ok? Cuando yo tengo un compuesto que está hidratado, quiere decir que dentro de su estructura hay moléculas de agua ocluidas. Ocluidas quiere decir que está dentro de su red, ¿de acuerdo? Entonces,
nosotros podemos tener moléculas monohidratadas, dihidratadas, trihidratadas y estos prefijos van a variar en la cantidad de aguas que haya por unidad de ese compuesto. En este caso, el óxido de calcio no se está hidratando, puesto que el agua no existe en su estructura, sino más bien la absorbe del ambiente. ¿Ok? Entonces esta tampoco es la opción que estamos buscando. Ya por último nos quedan las últimas dos. La primera de ellas, que sería la opción B, habla de la delicuescencia. ¿Ok? Cuando una sustancia es delicuescente, chicos, sí, esta absorbe agua del medio del ambiente, pero con la condición de formar una disolución. ¿Ok? En la delicuescencia, cuando una sustancia es delicuescente, esta absorbe tanta humedad, tanta agua del ambiente que forma una disolución. ¿Ok? Entonces, por eso es que les decía que es tan importante identificar que aquí nos están diciendo que el óxido de calcio no llega a formar disoluciones, porque la delicuescencia sí ocurre este proceso. Por lo tanto, la que nos queda es la higroscopía, y precisamente este es el principio de la higroscopía. Son sustancias que absorben la humedad sin llegar a formar disoluciones. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Aquí, chicos, yo les dejo una imagencita para que sea un poco más plausible, ustedes entiendan un poco mejor sustancias que nosotros vemos a diario de la higroscopía. Por ejemplo, cuando nosotros nos compramos un par de zapatos nuevos, siempre vemos que vienen estas bolsitas que dicen sílica gel, ¿ok? Que ellas están ahí y nosotros a veces la abrimos y son estas bolitas blancas. Bueno, precisamente la sílica en gel es una sustancia higroscópica que se ubica en las cajas de zapatos para evitar que la humedad dañe la tela o dañe el material del zapato. ¿Okay? Entonces, la importancia de las sustancias higroscópicas es grandísima porque estas permiten que ambientes donde haya mucha humedad no se presente de forma tan pronunciada, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta, la opción C, higroscopía. Ya con esto, chicos, terminamos lo que sería la parte 3 del solucionario. Espero de verdad que les haya ayudado. Sé que esta parte fue un poco más densa aún que las últimas dos, y eso es porque ahora tenemos un poquito más de cálculos. Y bajo esta misma línea, la próxima parte va a ser un poquito más pesada aún. Ya más adelante les estaré dando detalles de en qué se va a basar y en qué nos vamos a estar trabajando, pero sí les advierto desde ya que va a ser un poquito más densa. Entonces, tómenselo con calma, saben que tienen tiempo para estudiar. De verdad los felicito, chicos, porque estén interesados en el estudio de todo esto, y espero de verdad que estas clases estén siendo de bastante apoyo para ustedes. Entonces, de verdad que es un placer estar acá y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, chicos, y hasta luego.